Osvaldo, te vi con ganas de tirar algún verbo, no sé si te quedaste con algo en el tintero o no. Bueno, sí, la verdad que el tema da para mucho. A mí me indigna particularmente la desigualdad en la aplicación del derecho, digamos, ¿no? La percepción de que la ley es para algunos, que las normas son para algunos, y que hay en lugares donde la norma es la impunidad. Yo recuerdo en Córdoba, trabajando con los cartoneros, un día la municipalidad decreta una ordenanza donde se prohibía la entrada con carros. Nosotros teníamos hechos los números. La cantidad de familias cirujas que vivían en las villas de Córdoba recolectaban por día 100 toneladas de materiales, que no son basura, que es cartón, que es papel, en fin. Entonces fuimos a la municipalidad con una propuesta de trabajo, es decir, bueno, mire, escúcheme, ustedes con el trabajo que nosotros hacemos, los delegados de los barrios, con el trabajo nuestro ustedes se ahorran de enterrar en el enterramiento sanitario 100 toneladas de materiales por día. Eso significa un ahorro de tanta plata, qué sé yo. Se llegó a un acuerdo que no lo cumplieron, entonces después cada vez que veían un carro en alguna avenida, se lo sacaban. Y le sacaban el caballo y lo llevaban a un cuartel. Y eso significó una batalla campal que terminó metiendo 500 carros alrededor de la municipalidad, ¿no? Pero, digo, la ley prohibía la tracción a sangre. Y bueno, y a partir de ese momento, la realidad, lo que vos decías, la vida de muchísimas familias, se vio absolutamente obturada porque ya no podían hacer más su trabajo. Ahora, así como eso, en Córdoba, ni hablar, digamos, los grandes negocios para los cuales la norma, ¿no? Ahí lo tenemos al juez Busto Fierro, ¿no es? Justo Fierro. Busto Justo Fierro, Fierro. ¿no es Justo el Fierro, que el le dio el camarista federal. amparo, el que le dio el Camarista federal. amparo a Cablevisión Exactamente. Cybertel para incumplir las Exactamente. normas del ENACOM? Entonces, esa arbitrariedad, esa desigualdad, eso es muy, eso es un poco lo que decía la compañera antes, eso genera un descrédito, pero genera un descrédito generalizado en lo político, en la política como capaz de regular los conflictos sociales, en las normas para poder hacer justicia. En ese sentido hay como algo que está en el clima, sobre todo en los sectores populares, digamos, ¿no? De que las normas son para nosotros, para nosotros no. Bueno, en el derecho hay una frase de que el Código Civil es para los ricos y el Código Penal para los pobres. Acá en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, tuvimos una discusión parecida a la que planteás. Lo que pasa que acá se prohibió la tracción a sangre. O sea, si venían con, digamos, con alguna moto o con otro tipo de tracción, lo permitían. El tema que no se hizo la reconversión. Entonces, digamos, la verdad era una manera de sacarlo del centro de la ciudad, no un intento de ver cómo una actividad informal empezaba a encontrar cauces de formalidad que le permitan desarrollar con otras prácticas y cuidados un oficio, digamos, finalmente, digamos, hay mucho, en muchas ciudades de nuestro país, digamos, los cartoneros o recolectores informales de basura, la verdad que encuentran ahí un proyecto de vida. Lo más patético fue cuando dijeron, en relación a los contratos de concesión con las empresas concesionadas de la recolección de basura, que el negocio es el transporte, Macri y compañía, Manliva, o en Córdoba, que la basura, el residuo domiciliario, por más que estuviera en la vereda de la propiedad municipal. Por lo tanto, si una persona iba y agarraba una bolsita, le estaba robando a un bien público. La ley, la ley.
Bueno, después en algún momento seguramente veremos en las distintas intensidades gubernamentales, digamos. Seguramente vemos las leyes en el ámbito nacional y provincial, pero también en los municipios, especialmente en los municipios de la provincia de Buenos Aires, a partir del Fondo Educativo, muchas municipalidades han creado secretarías o subsecretarías de educación, en principio con los fondos afectados para resolver cuestiones de infraestructura educativa, pero bueno, también hay por ahí una discusión para hacer, a ver qué hacen los municipios, si tienen alguna potestad o no para hacer. Yo ahí le mandé por el WhatsApp, el WhatsApp no, por acá por el Zoom, le mandé las fechas de clase y la propuesta pedagógica, porque me parece que no estaban colgadas en el campus solamente estaba un videíto de presentación. Igualmente ahora, en lo que queda del fin de semana y el lunes a la mañana, con alguna ayuda que me van a dar en la universidad, vamos a terminar de colgar todo. Hay algunos textos que por supuesto me parecería interesante que lo tengan a mano para revisar y demás. No son muchos. No quisiera ser parte del problema, sino de la solución, digamos. Imagino que todas y todos tienen multiplicidad de tareas, además están cursando otras materias, y bueno, uno tiene que tratar de ser, no solo comprender eso, sino fundamentalmente de poder ayudar a que ustedes tengan un espacio también para reflexionar, si ya están avanzadas o avanzados en sus proyectos de tesis, bueno, que también lo puedan usar para eso. Y bueno, por supuesto, en la medida que necesiten o que consideren, también vamos a ir agregando. Yo vuelvo a lo que decía con respecto a las unidades. He tratado de respetar la estructura de la licenciatura, de lo que han hecho ahí. A mí me parece que no solo han tenido una gran profesora, sino que además han visto un poco todo. Creo que el aporte acá en un ámbito de maestría es poder reflexionar con otras perspectivas y poder desde ahí ver si lo que pensamos del Estado nos alcanzaba con lo que teníamos, o podemos profundizar un poco más, y lo mismo con las leyes, y bueno, con el sistema educativo en general. En el caso de las fechas, por ahí el único tema que vamos a tener es que por ahí algunas intervenciones no van a coincidir concretamente con el tiempo cronológico en el que vamos a dar un poco la materia. Digamos, básicamente, nada que no conozcan, sino que vamos a intentar, si les parece, hoy la parte introductoria, y bueno, hacer la unidad 1 en lo que viene, o yo pensaba tal vez de que por ahí entre septiembre y octubre poder resolver de la unidad 1 a la 3, y ahí dejar la última, que al menos me parece a mí que puede ser la más interesante, de no solo revisar más la actualidad, sino irnos a ver un poco para adelante qué desafíos tenemos y si alcanza con las propuestas que están dando vuelta, y fundamentalmente pensar también a través de lo que nos ocurrió en pandemia, porque tal vez el desafío que tengamos es, bueno, hoy lo decía Alberto al inicio, no sé, estaba Fernanda, no sé si ya se habían sumado todos, pero digamos esto, si salimos mejores o no de la pandemia, y si también acá, si el sistema en general vamos a salir y vamos a tener los mismos problemas que teníamos el día anterior a la pandemia, me parece que habremos aprendido muy poco. Y tal vez, digamos, es una gran oportunidad esto que nos ha tocado vivir con mucho dolor en
en muchos casos con muchas pérdidas cercanas y demás, pero bueno, que también puedan generar, digamos, un horizonte hacia adelante. La verdad es que el sistema educativo, las universidades, y todos en cuestión de días han migrado de un modo que no sé si otros ámbitos del Estado y de la sociedad lo han podido hacer como lo hizo, y eso no es solo, no se trata de fierros y de tecnología solamente. Me parece que eso tiene que ver y da cuenta fundamentalmente del capital y calidad humana. Y bueno, y lo hemos podido hacer, y todos ahora ya se habla un poco más de educación híbrida, de que va a ser una cosa media, con algunos que van a estar de manera presencial o algunas, y otros estarán a través de otras plataformas siguiendo, pero bueno, algunos caminos hacia adelante van a pasar, lo que al menos en la universidad me parece que no debería suceder más, estas cosas que hemos naturalizado, y esas aulas superpobladas de 200, 300 personas, y que hasta en las condiciones en las que a veces se daban las clases, me parece que eso ya no, al menos eso no puede pasar. Hoy las universidades, me consta, están todas repensando la infraestructura. Bueno, por suerte UNAUR se encuentra en absoluta expansión. A mí además me ha tocado, digamos, yo tengo una amistad con Jaime sobre todo, y bueno, lo he acompañado también en mi calidad de abogado al inicio, en la formación de la universidad, cuando solamente estaba Vergara, y lo que pasaba en la sede académica era solamente los restos de una fábrica emblemática, por lo menos para la infancia de muchos de nosotros y nosotras, que tenía que ver con las Tres Cruces, ¿no? Con las salchichas. Y bueno, y la verdad que cómo se reconvirtió la universidad, cómo transformó un barrio detenido en uno de los lugares más dinámicos del conurbano, bueno, me parece que es también para atender. No sé si lo pudieron abrir a los archivos que le mandé. Como habrán visto, bueno, hoy va a estar ahí, recién me mandaba un mensaje Mario Adaro, que también da clase los sábados, así que simplemente me decía, mira, y bien termino, me sumo. Y después teníamos pensado, y a ver qué les parece también, ¿no? Porque todo se puede corregir o ajustar. En la próxima clase, hablar vamos a estar casi a una semana de las elecciones, ¿no? De las PASO, y bueno, parecía, digamos, al menos lo que había hablado con Alberto, de ver qué lugar ocupa la educación en los procesos electorales. Digamos, hablan las candidatas, hablan los candidatos, no lo hacen. Después, en todo caso, si establecieron algún compromiso o contrato electoral, eso después se ve o no reflejado en las gestiones de gobierno. Bueno, eso, ahí están, por un lado, Carlos Germano. Carlos Germano es un encuestador no sé, por lo menos para los que para las y los más grandes, digamos, Giacobbe Germano fue una de las primeras encuestadoras en el país, y bueno, Santiago Aragón ha sido presidente del AFCA, diputado nacional y decano de Ciencias Sociales en Lomas de Zamora, y también, digamos, me parece que una persona que también nos puede echar luz sobre esto, así que sin interrumpir, digamos, el desarrollo, desenvolvimiento de las clases, ahí vamos a hacerla simplemente por una cuestión de proximidad con la elección, digamos, como al menos para mirar de manera un poco más o intentar hacerlo de manera más académica lo que está pasando. Después, esto es lo que les decía, el 18 me confirmó Daniela Vilar, que es diputada nacional,
y que bueno, nos va a hablar un poco de cómo fue la cocina de esta iniciativa de la Ley de Educación Ambiental Integral, y que fundamentalmente, bueno, hay ahí una estrategia para los distintos niveles, para la universidad, bueno, varias cosas. Después, yo ahora no lo estoy mirando, no me acuerdo quién viene, si el gallego Pan o no, pero ahí lo tenemos, ahí lo abro, así lo digo. Ah, después Graciana. Bueno, ahí después tenemos a Graciana. ¿Quieren que lo suba y lo miramos o no? No, no quiero. Sí, porque es Sí, así. Yo lo estoy mirando de la sí. compu. Sí. Subilo. Bueno. Luis, Sí. un detalle, entre paréntesis. Perdón, no te había visto, Iván, que había levantado. No, está bien. En el foro Sí. no podemos intervenir porque no está bien configurado. Abajo dice enlace permanente y no podemos continuar con las presentaciones. Eso hay que modificar la configuración del foro. Es lo que hablé hace un rato con sistemas. Perfecto. Porque yo había mandado la fecha, la propuesta pedagógica y demás, pensando en de que ya estaba dentro del campus y bueno, cuando fui vi que estaba el videíto ahí medio solo y como que no había nada más. Entonces, bueno, eso es lo que decía de que íbamos a estructurar y demás. Perdón. Por eso me detuve en ir preguntando ahora, haciéndolo en el ámbito de la clase y no en el foro, que tal vez nos hubiera ahorrado tiempo de clase. Claro, sí. Pero bueno, está bien. Era un poco eso. Bueno, con Graciana ya lo habíamos dicho, vamos a hablar de lo que quieran. Si a ustedes se les ocurre que sería importante que no dejemos de tocar tal tema y quieren avisar, le decimos, o después, por supuesto, abrimos micrófono y le preguntan. Lo tenemos a Néstor Pan, que es el presidente de CONEAU, que fundamentalmente es un organismo que se creó con la Ley de Educación Superior en un momento de las políticas neoliberales en la Argentina, pero que ha resignificado su labor y que también me parece que lo que al principio, cuando se hablaba de calidad, parecía referido a la calidad como política de ajuste o de un modo restrictivo, me parece que ha podido encontrar un rol no punitivo, sino más de apuntalar a través de estándares y a través de construir otra relación con el sistema universitario que permita y facilite y no que restrinja ni achique. Pero bueno, y aparte, en el caso de él, es una persona que está hace casi 13 años en CONEAU, primero como secretario general y luego como presidente. Y bueno, me parece que puede hablar de toda la historia. Ustedes saben que, digamos, inicialmente la ley Avellaneda, donde había solamente 2 universidades. Otro momento lo podemos advertir con la reforma universitaria del 18, donde había 3. Después, ¿qué pasa fundamentalmente en el peronismo? Digamos que también tuvo, además de la Constitución del 49, un aporte legislativo importante con 2 leyes. Ahí, más acá, en el 73-74, está la ley Tayana, que era Jorge Tayana, no el actual ministro de Defensa, sino su padre, que fue médico de Perón y que fue ministro de Educación en el gobierno de Cámpora, y que fue una ley que después la dictadura rápidamente interrumpió. Y bueno, y después nos vamos todavía no se podía hablar de sistema en el caso del ámbito de la educación superior, pero después ya en el 95, con la sanción de la ley, la 24.521, y con el aporte de Del Bello, que bueno, hace poquito menos de
de un mes falleció, pero que fue una persona determinante para la creación de esa ley y también para el CONICET. Y bueno, después en la gestión de Alberto también tuvo alguna modificación la ley de educación superior, impulsada por Puigros, y bueno, esto que decíamos de que en la actualidad se está discutiendo, pero la verdad que cuando veamos algunos números vamos a poder discutir. A mí me gustaría esto de si sobran universidades, si faltan universidades, cómo nuestro sistema, cuando lo ponemos en comparación, sobre todo con otros países, como Brasil, como México, como Ecuador, y vamos a advertir de que en realidad lo que nos pasa es que siguen faltando universidades, no que sobran. Así que, bueno, parecía bien interesante. Después va a estar Roberto Baradelo, o en el caso que no pueda, buscaremos alguna en referencia de ese tenor para poder hablar de lo que hablábamos hace un rato con Jorgelina, que nos parece absolutamente fundamental. Y y bueno, y después vamos a tener a Mario Porto. Mario Porto va a estar, digamos, hoy ha cumplido muchas funciones, Mario, ¿no? Pero bueno. Mario, Luis, ¿Cómo? Mario ha sido secretario de Educación de No, Hurlingham. seguridad no, es medio vigilante, no diga, pero... No. Ha sido secretario de Educación de Hurlingham. Claro, exactamente. Antes de estar en Sí. la provincia, ¿no? Ha sido director general de escuela, secretario de Educación en el municipio. Bueno, actualmente está en la Secretaría coordinando el Consejo Federal de Educación, que es otro ámbito también muy importante, y que en particular en el proyecto de ley de formación profesional, ahí ha trabajado y está haciéndolo de manera muy activa. Así que nada, es una persona con mucha experiencia en el sistema y que seguramente, no quiero olvidarme que además ha sido legislador nacional y que también, digamos, ha tenido participación activa en muchas de las leyes que se dieron particularmente en el periodo kirchnerista. Así que la verdad que es una persona con vasta experiencia, y bueno, y después finalmente le habíamos pedido para la última clase al profesor Alberto Sileoni si él también podía salir de su rol de anfitrión digamos, bueno, y de estar en todos los detalles, y también poder agarrar la pala de punta y profundizar en muchas de las cosas que digamos, yo creo que las personas que han tenido ese tipo de responsabilidades son o forman parte del activo público, y que, digo, en muchos casos no se dan con tanta generosidad como lo hace él, que ahora lo podemos decir que no está, digamos. Esto de habilitar, de hacer crecer, de correrse. La verdad que, nada, yo recuerdo algunos almuerzos con él en alguna parrillita ahí cercana a la universidad en los años 2016, 2017, y la verdad que me parece que esas son las cosas que inspiran, que hacen que a uno le dé gana de no bajar los brazos nunca, ¿no? Cuando ve ese tipo de conductas. Pero bueno, eso con relación a las clases. Y después, no sé si pudieron mirar un poco la propuesta pedagógica. Quiero decir que cuando yo puse algunas pautas de evaluación, están en rojo justamente porque no sabía si se ajustaban o no a la normativa de la universidad, así que ahí me dirán ustedes si le estoy pifiando en alguna cosa o no. Pero bueno,
básicamente, no sé si podemos acá a ver cómo lo ven ustedes, pero acordar, a mí, digamos, me gustaría que tal vez, no sé, nos organicemos para que todos puedan hablar y todas algún poquito de alguna ley o de alguna política que ha sucedido en el tiempo, en algún momento, y lo organizamos, y en todo caso después hacemos, cuando pongamos mejor el campus, como decía Iván, lo organizamos ahí. Y bueno, y después como trabajo final, a mí me gustaría, nada, que la posibilidad de pensar algún desafío. Y si no lo ve, digo, soy abogado, así que voy a defender, ojalá se piense en algún desafío que tenga que ver con alguna ley o alguna norma, pero si en el caso que no fuera eso y les parezca con alguna política que se enmarque dentro de alguna norma, igualmente también estaría muy bien. Así que no sé si están de acuerdo con esto, pero me parece que por ahí sería la mejor manera. Y no sé si alguna otra cosa organizativa queda. No sé si estoy omitiendo decir algo, falta alguna cuestión. ¿Estamos? Una chiquitita Sí. que ronda ahí algunas utopías. Hay una mirada sobre el derecho que, bueno, por ejemplo, el proceso en Chile me da un poco la pauta, ¿no? De lo que significan los procesos constituyentes o instituyentes, con amplia participación popular. Y que a raíz de las reformas constitucionales en Argentina, la sensación es que como que tenemos pendiente un trabajo constituyente que no sea cristalizar una norma y después correrla por atrás para que se cumpla, sino algo así como un movimiento constituyente permanente, como una movilización donde la relación con lo constitutivo de la regla de la sociedad no se desmarquen de la vida social, o sea, no queden escindidas, cristalizadas en burocracias que vuelven otra vez a expulsar a la sociedad de esos procesos constituyentes. Entonces quedan como otra vez que se vuelve no sé cómo decirlo, a oligarquizar la justicia. O sea, de qué manera podemos imaginar, pensar. Yo te diría que la procesos justicia es casi siempre eso, digamos, bastante conservadora, difícil de que se someta a los cambios como lo hacen por ahí con otra porosidad los ámbitos legislativos o ejecutivos. De hecho, acordate que cuando se estableció la reforma del Estado en pleno auge neoliberal, la justicia no se tocó. Te diría más, en los momentos de interrupción democrática, la justicia no se tocó. Digamos. De hecho, estaba interrumpida la Constitución, pero seguía vigente el Código Civil y Comercial, digamos. O sea, los códigos seguían vigentes, los matrimonios se seguían sucediendo, los contratos se seguían celebrando. Entonces, claro que cuesta más y a mí también me ilusionan los momentos constituyentes de los pueblos. Esto que tal vez en Chile empezó que no son 30 pesos, son 30 años, y que a través de la fuerza de la juventud después se empieza a desencadenar un montón de otras, o a condensar un montón de otras demandas que estaban ahí solapadas en la sociedad, sin duda que son trascendentes. A mí me tocó seguir de cerca lo que pasó con el 15M en España con Podemos, y bueno, inclusive tuve alguna participación ahí, porque cuando viajé a estudiar ahí, ellos eran los profesores porque es como que en España pasó que 5 profesores se transformaron en actores políticos de ese momento en donde estaba el pueblo en asamblea, ¿no? Por ahí lo más conocido sea
Pablo Iglesias, Monedero y Errejón, pero digamos, pero bueno, tal vez acá, digamos, hay que ir a algún otro momento de la historia para ver cuándo alguna situación así sucedió. Si uno echa mano, Osvaldo, a lo que por ahí nos deja como enseñanza, no sé, en particular la Revolución Francesa, uno ve que después de ese momento revolucionario, cuando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En el ahora qué hacemos después de la Revolución, volvemos a la situación anterior, tanto normativa, institucional, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirvió esto? ¿Dónde estaban todas estas demandas si no tenían que ver con el cambio del estado de cosas? Porque finalmente en el Estado, que es lo que, bueno, a ver si ya vayamos, en el Estado, digamos, y de qué se trata finalmente, muchas veces tiene que ver con el estado de dominación, o siempre, digamos, siempre, y en todo caso, qué tolerancia tiene la sociedad para ese modo de Estado que en el tiempo histórico se ejerce, digamos, y eso me parece que es lo constante, porque lo difícil de definir el Estado es, bueno, cómo lo caracterizamos y si existen elementos que puedan ser caracterizados independientemente de su momento histórico. Esto me parece que muchas veces cuando pensamos el Estado cuesta hacerlo. Más allá de que algunas definiciones por ahí puedan ser o nos caigan mejor que otras, también hay muchos pensadores que parten de que el Estado no se puede definir, o que el Estado no existe, o que el Estado finalmente es una cosa, o la excusa para dominar. Bueno, esto me parece que subyace en toda la constitución de lo que venimos conversando, ¿no? Yo, mira, había arrancado un poco parecido a tu planteo, con esto de qué es, para qué sirve, cómo funciona, quién lo creó, digamos, una maquinaria que a veces no. Y bueno, esto por supuesto es el Leviatán de Hobbes, que nos remite a las teorías contractualistas, esta discusión, digamos, si ustedes ven la foto, acá no está muy nítida, obviamente, pero todo lo que forma este cuerpo es la sumatoria de individuos, con dos elementos, con la autoritas y la potestas, que viste, me pongo a hablar en difícil en latín, pero digo, con la fuerza y con la autoridad de cosas que habían funcionado históricamente, ¿no? La fuerza de los ejércitos y la autoridad de las iglesias o de la religión, básicamente. A mí me gusta esto, digamos, como disparador, que hay un autor, Michael Mann, que es digamos, que asocia la creación del Estado al nacimiento de las mafias, que es un poco ¿no? el que te protejo de mí mismo, ¿no? Ese pienso, es como si fuera el pienso luego existo del Estado, ¿no? El protego ergo obligo, que así lo decimos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que porque te protejo te obligo. El tema es si cómo nace eso, ¿no? Y bueno, por ahí para ir más atrás, inicialmente, luego con digamos, por supuesto antes de los contractualistas estaban Aristóteles y Platón, pero bueno, básicamente en esta cuestión en el caso de ese estado de naturaleza inicial, y si primero había individuos o primero había comunidad, ¿no? Cómo se iban constituyendo en función de
de si ese estado de naturaleza era un estado de armonía o un estado de conflicto. Y bueno, justamente es un poco lo que distingue a pensadores de lo que los caracterizaríamos como dentro de una misma corriente, que es la contractualista, digamos, en el caso de Hobbes, y esto de que el hombre es lobo del hombre, y que en realidad, si no estaría el Estado, estaríamos simplemente en un estado de guerra. Lo que hacemos es finalmente celebrar un pacto, un contrato, en el que todos renunciamos un poquito a algún grado de nuestra libertad en función de ese orden, ¿no? Y bueno, y del otro lado diría que Luke es un poco el que está en el medio, ¿no? No sé si alguno lo quiere caracterizar, pero en esto de la propiedad natural y cómo en todo caso van los individuos conservando la vida y su defensa, y cómo se constituye esa libertad. Y después, en el caso de Rousseau, que tal vez sea digamos, el que corta un poco esto, tiene que ver con que en realidad lo que hacemos es, el hombre no es humano por naturaleza, sino todo lo contrario. Lo que hay en ese estado de naturaleza es un estado de igualdad, de hombres libres, digamos, y que en todo caso es la sociedad, a partir de que nos constituimos y nos vamos organizando y evolucionando, en donde empiezan a aparecer ciertas desigualdades, ciertas injusticias, ¿no? Que las vemos hasta en la actualidad, y bueno, que en ese compromiso lo que acordamos es, bueno, nos sometemos a las reglas, a las normas, a las leyes que vamos a ir construyendo. Pero siempre en el fondo está esta cuestión vinculada al poder y la dominación. Y bueno, un poquitito más acá, Montesquieu que venía ¿no? de la Iglesia, y que un poco lo que dice que no, que en realidad ni la sociedad ni el derecho tienen su origen en el contrato social como suponen, sino que es la naturaleza misma de los hombres y las circunstancias las que van a determinar ese tipo de organización. Y bueno, él está pensando tanto en el rey, en el pueblo y en la aristocracia, y cómo los hace convivir. Entonces, que es un poco la división de poderes. A él se le adjudica, bueno, cómo ese poder, el poder es uno solo. El Estado tiene la fuerza en un solo modo, y en todo caso lo que hace es dividir ese poder en función de poder ejercer la estatalidad. Y ahí es donde pone esa división de poderes entre, bueno, habrá alguien que lleve adelante la administración, habrá otro ámbito más recoleto donde se establecerán las decisiones judiciales, y habrá un ámbito, digamos, donde convivirá la fuerza pujante del pueblo que estará representada en el ámbito legislativo. Esto más acá lo podemos ver si tiene alguna vigencia o no, porque a eso habría que agregarle después los niveles de Estado que conviven dentro de un mismo Estado. Y más acá a mí me parece tal vez sea la definición más acertada, no sé si más acertada, al menos la que más se ajusta al Estado tal cual lo concebimos a la actualidad, ¿no? Que bueno, cuando hay Estado, digamos, en esto que es un poco el Marx de la burocracia, ¿no? Weber, y que él habla de que cuando y solo cuando el cuerpo administrativo, hay Estado, ¿no? Que cuando y solo cuando el cuerpo administrativo reclama para sí con éxito
el monopolio de la fuerza física. ¿Qué quiere decir? Que no lo tiene, sino que lo reclama. Y acá me parece que hay algo que tiene que ver con esto de el Estado no es solo fuerza. Ahí hay algo más. Y ese algo más es contrato. Ahí hay un ámbito que no tiene que ver con el ejercicio, sino que tiene que ver con el acuerdo. Y es lo que Max Weber dice que reclama para sí con éxito, porque a veces muchas definiciones es quien tiene el monopolio de la fuerza pública y punto. No, lo que él plantea es otra cosa. ¿Y para qué? Para el cumplimiento del orden. Digamos, cuando uno ve la evolución de la sociedad, los momentos revolucionarios, como hablábamos hace un rato, no son la regla general. Los momentos revolucionarios son momentos históricos en donde las sociedades intentan revisar y cambiar los términos de intercambio, o las representaciones, o la participación dentro de lo que esa sociedad produce, pero que en general lo que rige es los momentos de orden, donde la tolerancia social hace que nos sometamos libremente a las normas que nos damos para vivir en sociedad. Y bueno, por supuesto que a esta definición lo que por ahí le falta es pensar si todos los actores participan de la misma manera en el Estado. Y obviamente hoy tenemos claro que no. Digamos, tal vez era una visión de esta visión pluralista del Estado, pero que en realidad no sucede, digamos, no, digo, ahí como contrapeso ya veremos, digamos, cuando las teorías marxistas planteaban que en realidad el Estado era el Consejo de Administración de los intereses de la burguesía, ¿no? Bueno, acá lo estamos diciendo, ¿no? Y bueno, y yo creo que el instrumentalismo, ¿no? Es un poco la reflexión de que el Estado finalmente va a dar cuenta de los intereses de quien conduzca el Estado, ¿no? Si un Estado proletario, en un Estado proletario el interés será proletario, en un Estado burgués será burgués, y en un Estado obrero seguramente la legislación laboral y las normativas que se den actuarán de un modo absolutamente distinto a un Estado que privilegie a la empresa y al capital por sobre los intereses de los trabajadores. Y acá esto tiene que ver fundamentalmente con cómo nos organizamos en las representaciones que hacemos, ¿no? Porque una de las cuestiones es la selectividad del Estado. ¿A quién escucha el Estado? ¿Con quién dialoga? ¿Con quién habla? ¿Con quién le resulta más fácil dialogar? Digo, ¿es más fácil dialogar con los sindicatos que con todos los trabajadores y las trabajadoras? ¿Es más fácil hablar con las cámaras empresarias que con todos los empresarios? ¿Es más fácil hablar con quienes representan al sector de las pymes que con todas las pymes que constituyen un país? ¿Con quiénes habla el Estado? Habla con los que los pueden quebrar, con lo que puede quebrar su representación. Cuando nos quejamos de determinadas marchas, hace poquito vivimos una con motivo del 7 de agosto por el tema del trabajo, ¿no? El Día de San Cayetano. ¿Tienen otra manera de hacerse oír si no es marchando? ¿Tienen otra manera de oír hoy ciertos márgenes de la sociedad? ¿Cómo hacen para alzar la voz? Estas son cuestiones que a veces hay que analizar a la hora de pensar, digamos, de manera desagregada y no solo desde
la voluntad política que pueda tener un gobierno a la hora de conducir la gestión del Estado. Porque acá también, digamos, uno puede analizar cuáles son las trabas que impiden a veces que determinadas políticas se lleven adelante, y esto justamente tiene que ver con esa composición, porque si no, digamos, leyes que nosotros en teoría consideramos palmariamente injustas, no existirían. Ustedes estuvieron viendo a Oxlack, y Oxlack habla de la relación social. Yo veía que también con Jaime conversaron mucho sobre esto. A mí me gusta un poco, digamos, este autor que está casi en la misma línea, Bob Jessop, y Juan Carlos Monedero es un poco el que prologa su libro, y bueno, y también tiene mucho que ver desde la ciencia política con algunas cuestiones no solo del Estado, sino de la democracia, y en especial de la legitimidad. Esto de pensar la legitimidad también parece central. Pero bueno, Bob Jessop en esa línea habla, a mí me gusta más que solamente el Estado sea una relación social, pensar que es la condensación institucional de esas relaciones sociales, en función de esto que decíamos. No es solamente, digamos, las relaciones entre sí, sino que el Estado refleja cómo se han resuelto los conflictos a lo largo de la historia. O sea, son fotografías. Esto es, bueno, ¿quién ganaron las luchas y quién en todo caso muestran o no determinadas conquistas? Esto es, no sé, por ejemplo, digamos, todas las reivindicaciones laborales que se hicieron en el peronismo, o en el primer peronismo, que se terminan condensando en la Constitución del 49. Evidentemente eso mostraba una fotografía de época. Ahora, esa Constitución fue derogada en el año 57, y nosotros nos creemos que el 14 bis, digamos, es una creación de ese momento. El 14 bis es el reflejo de que no se pudo eliminar en su totalidad la Constitución del 49, porque habían determinados derechos y garantías que ya la sociedad las había hecho propias. Entonces, ese 14 bis viene un poco a significar esta condensación que tiene que ver con determinados conflictos. Fíjense que ni aún en un momento de interrupción democrática, digamos, se puede avanzar sobre determinadas cuestiones que constituyen los núcleos duros de conquistas de una determinada sociedad. Pero bueno, yo creo que hoy está esto lo podemos ver muy claramente en tensión, digamos, si pensamos fundamentalmente desde la perspectiva de género. Digamos, ¿cuántos espacios a revisar dentro del Estado en función de la perspectiva de género y diversidades? ¿Cuánto el Estado tiene que dar cuenta de esto, digamos? ¿Cuánto cuesta, digamos, traducir de manera legislativa o constitucional muchos de los avances que se van dando en la sociedad? Lo decíamos al inicio con relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente se condensa. Finalmente cuesta de todas maneras igual el ejercicio de esos derechos, porque todavía existen algunas trabas en la sociedad, pero al menos tenemos el remedio para poder resolverlo, que un poco es lo que vamos a intentar conversar en unos minutos cuando se sume el doctor Adaro, que tiene que ver con eso. Bueno, ¿cómo después lo podemos hacer
y defender judicialmente a los derechos que hemos conquistado y que después tenemos para que realmente funcionen como tales, los tenemos que hacer operativos y exigir en el ámbito judicial cuando en algún espacio de la vida social no se nos reconoce como tal. Estas son un poco algunas cuestiones importantes que tienen que ver con la reflexión profunda del Estado y que tal vez, hoy lo decimos de manera muy rápida, digamos, ¿no? En función de que ya lo han tratado y lo han visto en un montón de otras materias, y que acá solamente agregar que desde la perspectiva jurídica tenemos autores que directamente confunden el ordenamiento jurídico con el Estado, ¿no? Digo, en el ámbito del derecho tenemos un pensador, Kelsen, que es el de la teoría pura del derecho, en donde todo es ley, todo es norma y no tiene ni lagunas el ordenamiento jurídico. O sea, el Estado está diciendo que no tendría lagunas, sino que todo se correspondería con alguna norma, y que hay espacios de prohibición, hay espacios de permiso, pero que todo está regulado. Y eso efectivamente no es así. Hay una discusión famosa con uno de los juristas acá en la Argentina, Cosio, que por ahí lo han sentido nombrar, vinculada a estas discusiones, ¿no? Que la teoría pura del derecho, digamos, olvida la cuestión más importante, que tiene que ver con la cuestión cultural, y cómo los pueblos van construyendo desde el ámbito social un montón de cuestiones que rompen con las normas constituidas y que a veces de otro modo no se podrían explicar. Y Oxlack lo citaba José Luis hace un rato, digamos, bueno, ustedes, hasta donde entiendo, han trabajado con él, y bueno, fundamentalmente habla de esos 3 pactos de gobernabilidad, de división social del trabajo y distributivo, en donde un poco explicarían los acuerdos centrales que se dan en el ámbito de una sociedad por sostener el orden, por ver cómo participamos del producido, en qué parte, y bueno, cómo define una sociedad, cómo va a organizar su vida económica fundamentalmente, y en todo caso también cuáles serán los ámbitos para resolver los momentos de conflicto. Una de las cuestiones centrales también del Estado tiene que ver con esto, con su función legislativa. Hemos hablado, hablaremos, y bueno, se habla mucho del Estado en el diseño de la arquitectura institucional. Es el ámbito natural de representación, donde está la soberanía popular reflejada y donde están todas las representaciones políticas que consiguen llegar a ocupar una banca. Por supuesto que uno de los temas que también podríamos discutir y que tienen que ver con nuestra organización institucional tiene que ver con los sistemas electorales. Si los sistemas electorales son restrictivos o permisivos a la hora de abarcar el conjunto de sectores que viven y producen, digamos, dentro de la sociedad. Decimos que la participación en un momento histórico fue universal cuando en realidad no votaban las mujeres, o decimos algunas otras cuestiones cuando no sucedían. A mí me parece que la función legislativa es la más importante, en el sentido que es la que establece las reglas de juego, y que deberían salir fundamentalmente de los consensos que se establecen y se acuerdan en una Constitución. Ahora, ¿eso alcanza? ¿O esta cuestión de la legitimidad también es importante? Legitimidad es lex íntima, o sea,
que hagamos íntimo, que hagamos nuestro algo, algo que no solo consideramos legal, sino que además lo consideramos justo, ¿no? Digo, en la legitimidad siempre hay dentro de esa definición un concepto de justicia, digamos, nunca consideraríamos legítimo algo que nos haga ruido, que nos parezca que está siendo injusto en algún caso, ¿no? Y bueno, la Constitución del 94 lo establece, lo habilita, pero los ámbitos de participación también son muy importantes a la hora de construir esa legitimidad necesaria para volver a la cuestión con la que iniciamos, a establecer que en aquellas situaciones donde nos estimemos parte de los acuerdos, seguramente van a ser normas más fáciles de cumplir. Ahora, cuando las normas las sentimos como una imposición de afuera, seguramente es difícil. Digamos, lo que no dijimos al inicio eran que esas normas que nosotros decíamos que se acataba pero que no se cumplía, no tenían que ver con nuestra idiosincrasia, estaban hechas en otro lugar y se regían con una lógica foránea y no con la lógica propia. Entonces, esto me parece importante. Por supuesto que después podremos hablar en particular, pero tratar de entender que el cumplimiento de las normas tiene que ver con lo que consideramos justo y en todo caso cómo nos sentimos parte dentro de un proyecto de sociedad, es muy importante, porque es cierto que nosotros no tenemos una democracia directa, sino que tenemos una democracia indirecta, y que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, como lo dice la Constitución, pero no menos cierto es que en la medida de que hay ámbitos donde nosotros podemos también hacer nuestro aporte, alzar la voz, y poder establecer hacia dónde queremos ir también en las instancias normativas, son centrales para poder cumplir y que no tengamos esta cuestión de discutir si cumplimos o no cumplimos solamente porque es una práctica social, solamente porque nunca tenemos participación o no encontramos los ámbitos para hacerlo. Me parece que particularmente dentro del sistema educativo, en las escuelas, en los ámbitos universitarios, lo que siempre hay es mucho debate y lo que siempre hay, digamos, son acuerdos, no se habla del contrato dentro del aula y de tantas cuestiones que suceden y que bueno, que seguramente también acá lo estaremos intentando en esto de acordar, y si nosotros acá podemos llegar a un acuerdo en cómo vamos a establecer las clases, si estamos de acuerdo con quiénes pueden venir o no, y en todo caso, si estamos de acuerdo cómo vamos a resolver la aprobación de la materia, será más fácil cumplirla que si es solamente una imposición de quien le toca en este momento ejercer la calidad de profe. Y esto dicho en lo más chiquito, que tiene que ver con nuestro ámbito en este tiempo, lo podemos pensar en cuestiones muchas más generales. Como así lo vieron, digamos, y como un poco lo fueron estructurando, nosotros también acá pensamos que la podíamos dividir en el siglo XIX, el siglo XX y siglo XXI a la legislación. Acá va a estar incompleta, pero un poco lo que vamos a charlar en particular a partir de la próxima clase. Esto que yo les decía al inicio, primero una cuestión constitucional, ver las constituciones, contarles simplemente cuántas reformas hubieron en el país, o por ahí lo saben, no sé si saben, ustedes creen que son estas solamente las que hubo, o hay más, pero bueno,
cuando miramos rápido la historia, decimos que estuvo la Constitución del 53-60, que estuvo la Constitución del 57, donde sale el 14 bis, y la del 94. Sin embargo, claramente no fue así. Claramente no fue así. Estas son todas las reformas que hubieron en nuestro país. Por supuesto, la del 53 nos impacta porque hablaba de la enseñanza gratuita, que es lo que, con respecto a la obligatoriedad, a la educación primaria, que luego, cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación y en esa comisión revisora que se hace, uno de los temas que se elimina es la cuestión de la gratuidad. Pero fíjense que esto que siempre dice Jimmy, de que para los derechos se necesita plata, y que lo decía también Sileone al inicio, en el 66 lo que se estaba discutiendo era la cuestión de impuestos y aduana, en el 98 exactamente lo mismo, en la del 49 es muchas veces una constitución invisibilizada, y que sin embargo reflejaba un momento no solo de nuestro país, sino fundamentalmente de los estados sociales y del constitucionalismo social que se llamó, y que se incorporaban, y que fundamentalmente hasta hablaba de la función social de la propiedad, y donde efectivamente, a diferencia de la Constitución del 53, que si ustedes la leen, en ningún momento habla del derecho a la educación. Lo que sí dice, habla en el artículo 14 de la libertad de enseñar y de aprender, pero que estaba más vinculada a la libertad de enseñar que de aprender, o sea, a la profesión docente. Hay algunos que piensan que los derechos primero empiezan como una libertad, y desde ahí es que establecen de que podríamos encontrar que en la Constitución del 53 el derecho a la educación estaba, o hay un artículo que es el 31 que habla de los derechos enumerados y los no enumerados, o sea que dentro lo que dice la Constitución, que a la hora de establecer derechos no es taxativa, y que hay otros derechos que, si bien no están expresamente establecidos, pero en la medida que no interfieran con las normas y con algunas otras cuestiones, esos derechos también bien valen, sino que los derechos que se establecen en la Constitución son meramente enunciativos. Ahora, claramente no da lo mismo que el derecho esté establecido en la Constitución que lo tengamos que interpretar. Lo mismo con la salud. Pero bueno, siguiendo siguiendo la cronología, lo cierto es que en el 57 es donde efectivamente se vuelve el regreso a la Constitución del 53, con el agregado del 14 bis, que era un poco esa condensación que decíamos con respecto a las conquistas fundamentalmente sociales y laborales que se habían realizado. Pero hubieron dos interrupciones más. Una, la del 72, por el Estatuto del 72, y la otra, y tal vez la más sangrienta, tiene que ver con el Estatuto para la Reorganización Nacional del 76, donde también se interrumpe la vigencia de la Constitución en nuestro país. Digo porque a veces esto lo omitimos, y sin embargo sobre esto, digamos, se trata de la dictadura más sangrienta que hemos padecido. Y bueno, la verdad que había muy pocas personas del ámbito del derecho que se animaban o tenían la valentía de defender, o con un habeas corpus, o de algún modo la desaparición de sus compañeros, de sus compañeras, que fundamentalmente en los ámbitos del trabajo y educativos es tal vez donde más ha golpeado, ¿no? Y bueno, ahí hay
Hay un autor que es Martín Bomer, que él cuando relata cómo se empiezan a organizar las madres, lo hace emulando al Estado, ¿no? En este sentido, digamos, les robo un minuto, pero él decía siempre que, digamos, que cuando uno perdía conocimiento de dónde se encontraban sus hijos o sus hijas, hacía lo que hacemos siempre, cuando nuestro hijo o nuestra hija no llegó a casa, que es, bueno, llamamos a un vecino, a la mamá o al papá de la amiga o amigo, a ver si está ahí, y bueno, y que llamando al conocido del conocido, en nuestro país siempre se terminaba en un solo lugar, que era Balcarce 50. Y en Balcarce 50, cuando iban a preguntar por el paradero de sus hijos, es donde fundamentalmente hacen algo que el Estado siempre nos obliga a hacer. Hacen fila, hacen cola. Y en esa cola es donde empiezan a tomar dimensión de que lo que pasaba no le estaba pasando en su situación personal, sino que le estaba pasando a otra gente también. Y en ese caso a otras madres que también tenían el mismo problema de no a encontrar el paradero o no tenían noticia de dónde estaban sus hijas o sus hijos. Y eso, ¿qué hace uno en las colas? Como cuando va a pagar los servicios y demás, uno empieza a hablar. Y ese modo o esa manera de hablar genera algo muy importante, que es generar conciencia colectiva. ¿Y el Estado qué hace? Como tantas veces, el Estado lo saca. Entonces, con ese, como el sketch de Gallaya atrás, les dicen, salgan de acá, vayan, córranse enfrente. Y ahí es donde se van a la plaza. Y cuando se van a la plaza están los efectivos de la policía y la fuerza de seguridad. Y cuando están ahí y empiezan a generar alguna molestia, la policía le dice algo que siempre dice la policía, que es circulen. Y ahí empiezan a circular. Y circulan hasta nuestros días, ¿no? Y toman conciencia de que no eran una madre en Soledad, sino que eran las madres de Plaza de Mayo. Entonces, fíjense cuánto tiene que ver el Estado con nuestras vidas. Y seguramente ninguna madre planeó estar ahí o quiso estar ahí. Y bueno, y qué ejemplo de tomar el dolor y transformarlo en lucha, y entender que los días que les queden vivir es buscar, resolver, encontrar en algunos casos a sus nietas, a sus nietos, y bueno, y me parece que a partir de ahí nace para adelante y para quienes ejercemos la abogacía un modo distinto de reclamar, porque en ningún caso se reclamaba venganza ni una salvación individual. En todos los casos se reclamaba saber simplemente si estaban detenidos, en todo caso, por qué delito o por qué situación estaban detenidos, y en todo caso estaban pidiendo un juicio justo, un debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa. Miren si no tiene que ver el derecho con nuestras vidas. Y bueno, después finalmente empieza el tiempo democrático y bueno,
lo que habrán vivido. Alfonsín empieza el consenso de Washington, las políticas neoliberales intentando hacer lo que no había podido concluir la dictadura, pero en el medio sucede una reforma constitucional que, como la decíamos al inicio, una reforma constitucional que se da en un contexto neoliberal, pero que si bien había lugares de la Constitución que no podían tocarse, sí estaba la posibilidad de hacerlo fuera del núcleo de coincidencias básicas. Y vamos a ver cómo la educación para algunos se mete por la ventana, pero finalmente, y por suerte sucede, entra como una atribución del Congreso, y eso, y la composición de los, o la incorporación, mejor dicho, de los tratados internacionales con rango constitucional, determinan una nueva configuración en materia de derechos, especialmente en materia educativa. Esto que yo tenía acá medio que lo fuimos ya advirtiendo. Ahora miren, son casi las 12. Ahí, ahora en un momento va a entrar Mario Adaro, pero yo si quieren salgo y charlamos un poco hasta que se incorpore el Zoom. Entiendo que al Estado no se lo puede definir en 10 minutos y bueno, perdonen la arbitrariedad de haber pasado algunas de las teorías más importantes que han discutido al Estado, pero lo he hecho en la inteligencia de que eso ya lo conocen, ya lo han visto muchísimas veces, seguramente hasta los dictan en sus clases, pero sí quería llegar a este final para un poco pensar en el Estado nuestro, en el Estado argentino y en la configuración de nuestros días.